Muy buenos días, tengan todos ustedes. Les habla el Padre Rafael Chávez. Sean todos bienvenidos nuevamente a su pequeño espacio de meditaciones. Hoy es lunes 30 de agosto, semana 22 del tiempo ordinario. Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre, y concede que, haciendo más religiosa nuestra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros y lo conserves con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy tenemos una interesante lectura tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 18, que dice así: Hermanos, no queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos, para que no vivan tristes, como los que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual manera debemos creer que a los que murieron en Jesús, Dios los llevará con él. Los que le decimos como palabra del Señor es esto: que nosotros, los que quedemos vivos cuando venga el Señor, no tendremos ninguna ventaja sobre los que ya murieron. Cuando Dios mande que suenen las trompetas, se oirá la voz de un arcángel y el Señor mismo bajará del cielo. Entonces los que murieron en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que quedemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos, entre nubes, por el aire, para ir al encuentro del Señor. Y así estaremos siempre con Él. Consuélense pues unos a otros con estas palabras. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Luego tenemos el Salmo 95, el Señor llega a regir la tierra. Y el Evangelio de hoy es el de Lucas, capítulo 4, versículos del 16 al 30, donde Jesús está en la sinagoga de Nazaret, toma el rollo del profeta Isaías y dice o lee aquellas famosas palabras de: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos, la curación a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Devuelve el volumen, se queda allí y luego hace referencia a que no siempre Dios mandó a sus profetas a beneficiar al pueblo de Israel, como en el caso de Naamán el sirio y aquella viuda de Sarepta. Se enojaron tanto los samaritanos que, aun siendo él de Nazaret, los nazaretanos, que siendo él de Nazaret, lo quisieron despeñar. Y así trataban los nazaretanos a los suyos. Pero más que hablar de este evangelio, del cual hemos hablado en otras ocasiones, vamos a hablar un poquito de la carta a los tesalonicenses. No queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos. Y ahora hay tanta confusión acerca de eso. La gente en esta sociedad neopagana ha vuelto a creer en la reencarnación. Habla de los chakras, habla del karma y de tantas otras cosas. En la medida en que nos descristianicemos, vamos a ir perdiendo la fe en lo que el Señor nos ha dicho acerca de que solo se vive una vez y que después de esta vida solo viene el juicio, el infierno o la gloria. Esa es la verdad, nuestra verdad, la que estamos llamados a proponer, porque la religión no se impone, la fe no se impone, se propone. Pero si tú eres cristiano, estás llamado a creer en la resurrección de los muertos. Solo vivimos una vez y esta es la única vida que tenemos, por lo cual estamos llamados
a vivirla lo mejor que podamos, obedeciendo al Señor, porque en esta vida nos estamos jugando, por así decirlo, la vida que no termina, la eterna. Sabiendo que Jesús venció a la muerte, en los primeros tiempos había la profunda convicción de que ya nadie más tendría que morir. Mas, sin embargo, han pasado los años y vemos como que realmente esa victoria de Jesús sobre la muerte física no era tal cual como lo creían los antiguos, sino que la muerte es parte de la vida y como consecuencia del pecado, el hombre muere. Sin embargo, Dios sigue teniendo la última palabra. Hace poco estuve visitando el hospital cercano acá a la parroquia porque me pidieron que fuera a confesar y a darle los sacramentos a una paciente que estaba muy mal. Cuando llegué, ya ella estaba inconsciente, pero tenía a su lado a un hijo y una hija. Cuando les pregunté, y no sé por qué les pregunté, si eran católicos, ellos me miraron y ella fue muy sincera y me dijo, pues yo era, ahora no sé en qué creo. Y me llamó la atención de ver cómo la situación de ella es la situación de muchos hoy. Dicen que fueron católicos y que ahora no saben en qué o en quién creen. Y te hago yo la pregunta a ti, ¿en qué crees? ¿O en quién crees? Porque realmente lo definitivo es que después de esta vida te vas a enfrentar a algo que no conoces, que es la muerte. Y en la medida que yo voy avanzando en mi ministerio, veo cómo al llegar la muerte, la gente que no cree se desespera, entra en crisis, asume unas actitudes totalmente tremendas, desesperadas. Hay gritos, hay horror, hay muchísimo dolor. Y una persona, cuando realmente cree que en esta vida estamos de paso, que confiamos en la resurrección de los muertos, que Cristo nos está esperando, la gente está más tranquila. Tanto ellos, los que van a padecer la muerte, como los que van a quedarse aquí en este mundo, están más serenos. Porque no es ni se trata de una destrucción de la persona, sino de un paso hacia la vida definitiva, hacia la vida que no termina, sino que se transforma. Por eso nos conviene creer en Dios. Nos conviene creer en la resurrección de Cristo. Nos hace bien y además es la verdad. Es lo que el Señor nos ha revelado. Por eso San Pablo no duda en decirnos, no queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos para que no vivan tristes. El que no espera nada, pues obviamente no tiene principios morales y vive en esta vida como mejor se le ocurre. Pero después de esta vida, ¿qué? Y al llegar la muerte, puede entrar en desesperación. No vivan tristes como los que no tienen esperanza. Qué triste es vivir sin esperar nada, pensando que esta vida es lo único que tenemos y después se acabó. Y yo me he negado a pensar que esta vida tiene tantas cosas buenas y bonitas y que Dios, porque es Dios, quien nos hizo de una manera tan excelente, hizo un ser humano tan perfecto para que se acabe en la nada, en el polvo, y no hacer nada mejor con él. Un ser humano capaz de hacer cosas tan asombrosas, tan bellas, y que se acabe en el polvo, no es posible. La lógica lo rechaza. Así que debe haber algo más. Pues si creemos que Jesús murió, dice San Pablo, y resucitó, de igual manera debemos creer que a los que murieron en Jesús, Dios los llevará con él. Y fíjense que Pablo estaba tan claro de que Jesús iba a venir ya, que dice lo siguiente: lo que le decimos como palabra del Señor es esto, que nosotros, Pablo se incluye allí, los que quedemos vivos cuando venga el Señor. Él pensaba que el Señor vendría en su vida mortal, antes de que él muriera. No tendremos ninguna ventaja sobre los que ya murieron.
Resulta que Pablo se equivocó. Pablo murió y el Señor aún no ha vuelto. Pero describe todo esto, y esto es algo que nos invita a usar la imaginación para que intentemos acercarnos un poquito a lo que va a pasar al fin. Cuando Dios mande que suenen las trompetas, no sabemos si son trompetas como las que nosotros conocemos, se oirá la voz de un ángel. Nadie sabe si es una voz como las que nosotros conocemos, y la voz de un arcángel, y el Señor mismo bajará del cielo. Entonces, los que murieron en Cristo resucitarán primero, o sea, los santos, los redimidos. Después nosotros, los que quedemos vivos, estaremos entonces en su presencia y seremos arrebatados. Y esto del arrebatamiento es algo que también nos da mucho que pensar. No hay una doctrina, digamos, completamente exacta acerca de este punto. Seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes. Por eso les dije, hay que hacer volar la imaginación para imaginarnos esto, en las nubes por el aire. Es como cuando al terminar todo este mundo que pasa ya no haya tierra ni cielo, ya haya solamente pues una sola realidad espiritual y algo así como el aire, como las nubes, para ir al encuentro del Señor, y estaremos para siempre con Él. Hay un comentario bien bonito, bien interesante acerca de esto. Aunque con la explicación de esta enseñanza puede resultar difícil pensar en el cielo, esto es particularmente cierto cuando estamos sufriendo por la reciente pérdida de un ser querido. Tal vez la mejor forma de verlo es centrarse en las palabras consoladoras de Pablo a los tesalonicenses. Así estaremos siempre con Él. Dios está contigo ahora. El Señor estuvo a tu lado en el pasado y estará contigo en el futuro. Cada día que pasas junto a Él te prepara un poco más para el don de la vida eterna. Y esto es una gran verdad. Dios ha estado siempre, siempre. Hace poco hablaba con una mujer que perdió a su hija en circunstancias extrañas y me decía algo que hemos oído muy frecuentemente. Cuando mi hija murió, ¿dónde estaba Dios? Y es algo que vemos mucho en las películas. Parece que es un libreto que están repitiendo siempre en las películas, como para que la gente termine cuestionándose ¿y dónde está Dios? Hasta que por fin digan Dios no está en ninguna parte. Pero no es así, no es así. Y esta mujer en su sufrimiento me decía, ¿dónde estaba Dios cuando mi hija murió en esas circunstancias? Dios estaba allí, con ella, a su lado. Pero a veces la gente quisiera que Dios le detuviera la mano a la gente para que no hiciera lo que le provocaría la muerte, o a otros para que no dispare, o a otro para que no entierre el puñal. Y eso no va a pasar, porque Dios respeta la libertad del hombre, del ser humano. Dios nos hizo libres, y Él respetará la libertad cuando hacemos el bien y cuando hacemos el mal. Si Dios no hiciera eso, seríamos marionetas y títeres. Y lejos de eso, Dios nos quiere libres. Cuando hagamos el bien, premiará el bien que hagamos. Y cuando hagamos el mal, tendremos que sufrir las consecuencias del mal que hagamos. Y traerá dolor a nosotros y a los demás. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros hagamos. Porque Dios no te va a parar la mano, ni te va a detener la mano para hacer ni el bien ni el mal. Porque respetará tu libertad. Y es en base a esa libertad por la cual seremos juzgados, tú y yo, para gloria o para infierno. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.